¿Se ve, chicos, eso? Díganme ustedes si se entiende la idea, si soy clara, mejor dicho, en la idea. Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta un poco esto, era un poco lo que habíamos trabajado algo así muy sintéticamente la clase pasada. Recuerdan que habíamos estado hablando, bueno, de dónde provenían, las características que tenían, cómo se los clasificaba, cómo habían surgido históricamente. Recuerdan que en esa clasificación tenía que ver también con cómo se fueron advirtiendo de que, y se fueron ampliando, se podría decir, esos derechos. Entonces lo que vamos a ver hoy son dos puntos. Uno de ellos, espero que voy a compartir pantalla, tiene que ver con lo que ustedes, no sé si tienen ahí tienen por ahí a la mano el texto. ¿Lo tienen por ahí a la mano al texto? ¿Algunos? Sí, profe. La institucionalización de los derechos. Exactamente. Y del otro punto, el papel del Estado en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Exacto. Entonces vamos a ir al primer puntito. Bueno. Ahora que vamos voy a poner acá a presentar. Voy a buscarlo más grande a esto. Bien, acá cuando vean estas dos D y estas dos H es la abreviatura oficial de derechos humanos, ¿no? Se ponen así 2D y 2H porque está en plural. Se dice derechos humanos, porque son muchos, ¿no? Si no estuviese en plural, la abreviatura hubiera sido solamente la D y la H, ¿no? Cuando hay abreviatura que ustedes ven que las letras se repiten, tiene que ver que está haciendo referencia a algo que se dice en forma plural. Entonces, primero vamos al título, ¿no? Como a veces hacemos. ¿Qué les parece que querrá decir institucionalización? ¿O con qué lo asocian? Y que algo más formal, que tiene un edificio, un lugar de representación. Bien, o sea que tendría una institución. ¿A eso te Claro. referís con edificio? Un edificio, claro, algo físico. Ajá. Donde uno puede ir, digamos, donde uno se puede dirigir. Bien. Y obviamente que está organizado con un presidente. Digamos que toda institución también tiene una organización, se podría decir. Claro, sí. ¿A alguno se les ocurre alguna otra cosa? También quería decir. No, que tiene estructura y organización. Bien. ¿Y cuál les parece que será la importancia, el hecho de que los derechos humanos tengan esta característica de institucionalización? La organización. Sí, por un lado, que tenga que ver con una organización. Y por otro lado, ¿qué les parece que vamos por el lado contrario? ¿Qué pasaría si los derechos humanos no estarían institucionalizados? ¿No tendrían validez, profe? No, validez seguirían teniendo validez. Habría desigualdad. ¿Cómo? Habría desigualdad. No necesariamente, porque los derechos están y lamentablemente las desigualdades existen, ¿no? O sea, no sería para todos los lugares iguales. Claro, quedaría un poco, podríamos decir, librado a... Sería el libre albedrío. Claro, así, claro, librado, al azar. bueno, aquel que dice, bueno, si quiero lo hago, si quiero no lo hago, total. Eso es lo que quería decir, profe. Está bien, perdón, a lo mejor yo te entendí mal, Janina. Sería algo así como, ustedes piensen el más pequeño, nosotros estamos dentro de una institución educativa, ¿no?
y hay ciertas normativas que no son optativas. Ustedes, por ejemplo, cuando vienen a la institución tienen que traer un uniforme. Si eso no estuviera, el uniforme no estaría institucionalizado, bueno, cada uno a lo mejor y le dice, bueno, es optativo, traer el uniforme o no. Si algunos quizás vendrían con el uniforme y otros no. O supónganse, tomar parciales es optativo, o tomar una instancia de evaluación para poder regularizar la materia, es optativo. Entonces, bueno, cada profe armaríamos la materia según lo que cada uno piensa que es conveniente. Pero hay una institución, acá sería el Ministerio de Educación, que nos dice, para poder regularizar la materia están estos requisitos. No queda librado a cada institución. Y después no queda librado a cada materia. Entonces, sino que hay algo que organiza, ¿no? Por eso es importante cuando una normativa se institucionaliza, porque eso significa que todos debemos cumplirla, que no queda librado a lo que cada uno quiera, desee, le dé la gana por allí, ¿no? Por eso que decimos que con este término lo que se expresa precisamente es que los derechos humanos no son solo una norma positiva de orden jurídico, ¿no? Sino que representan una función especial del Estado, que constituye un sistema político de organización, ¿no? Y esa es la importancia que tiene, el hecho de que el Estado está obligado a poder garantizarlos. No le pregunté lo que les pregunto siempre. ¿Algunos leyeron el texto? Sí, profe. Luciana ahí dice que sí. ¿Alguno más leyó por ahí? Sí, lo leímos. Perfecto, Marta. Sí, profe. Bien, Yarina también. Bueno, yo les salqué del texto algunas ideas que me parece que son representativas como para que podamos pensar. Entonces, en la primera de todos, cuando comienza el texto ahí en el punto número 3, que habla de esta institucionalización, a lo mejor no dice por qué esto de la institucionalización, sino por eso se lo traía para poder clarificar a qué se llama institucionalización de los derechos humanos. Pero lo que sí dice que en esta proclamación que se hace de los derechos, el 10 de diciembre del año 1948, trae algo importante, que es el primer punto que ustedes ven ahí en la diapositiva. Dice, se explicita quién es el sujeto referencial de los tratados internacionales. Es decir, que se pone en claro que el sujeto al cual están dirigidos estos derechos humanos es el pueblo, ¿no? Dice, por primera vez se explicita que el sujeto referencial de los tratados internacionales no era ya únicamente el Estado, como era antes de estos derechos universales, sino que son todos los pueblos que están dentro de ese territorio que jurídicamente le corresponde al Estado, ¿no? Entonces, que el sujeto que sostiene los derechos humanos es el pueblo, ¿no? Son todos los pueblos, podríamos decir, todos los pueblos que constituyen un Estado. A partir de esto, también nace algo nuevo, es decir, en el 48, que después se fue, por supuesto, profundizando y organizando mucho mejor, que es lo que se denomina el derecho internacional de los derechos humanos. Como la palabra lo dice, internacional supone que es una entidad supranacional, es decir, que está por encima de las naciones y que permite una construcción colectiva que está compuesta por normas jurídicas universales. Cuando hablamos de normas jurídicas, las distinguimos de otro tipo de normas, pero que nosotros generalmente estamos organizados en la familia, en las instituciones, en el club, por normas, ¿no? Normas de convivencia le llamamos a veces. Entonces, una cosa son las normas que se denominan normas morales, o también algunas que son de usos y costumbres,
que no están escritas, y otras son las normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas que organizan un determinado Estado y que tienen la característica, aparte de ser escritas, tienen la característica de que son coercitivas, es decir, nos obligan, y a su vez que están realizadas, enunciadas, proclamadas por una autoridad competente. No es que cualquiera puede decir, bueno, ahora vamos a imponer una norma jurídica. Entonces, acá aparecía que este derecho internacional, decíamos, es un derecho supranacional que implica una construcción colectiva en la medida que son los distintos estados que la van construyendo, por eso es colectivo, y estas normas jurídicas, al ser supranacionales, son universales. Y por lo tanto, los estados son los sujetos responsables de garantizar el cumplimiento de dichas normas. El tercer punto que aparecía allí dice: el sistema universal de los derechos humanos produjo instrumentos jurídicos. Es decir, que cuando hablamos de instrumentos jurídicos, podríamos decir son herramientas que los estados tienen como para que estos derechos humanos puedan desarrollarse en los casos concretos, que no sean una cuestión solamente de nivel teórico, ¿no? Sino que puedan tener un efecto en la organización de los estados. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuáles serían esas herramientas que los estados tienen? ¿No? Porque si dijimos que el instrumento jurídico sería una cantidad de herramientas que los estados tienen. Así que la Organización de las Naciones Unidas produjo, aparte de la enunciación de los derechos humanos, produjo determinados instrumentos jurídicos. Estos instrumentos jurídicos son, bueno, la Carta de la ONU, la Convención de los Derechos Humanos, los estatutos que tienen en relación a determinados, vieron lo que está en la Haya, que es una corte internacional, ¿no? Que se ponen en movimiento en la medida que haya algún tipo de violación de estos derechos humanos. Y tienen precisamente el objetivo de que se produzca en la práctica, se cumplan en la práctica o se garantice en la práctica una sociedad más libre e igualitaria. Y también se van construyendo acuerdos, protocolos, tratados que son efectivos para aquellos casos que tienen que ver con las particularidades de cada lugar. Entonces, a eso se denomina estos instrumentos jurídicos. Uno podría decir, bueno, esto es a nivel universal, ¿no? En nuestro país, ¿en qué lugar, en qué norma jurídica está escrito de que estos derechos universales del hombre o estos tratados, estas convenciones deben cumplirse? En la clase pasada lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a reiterar porque es importante. ¿Dónde les parece que está escrito de que todo esto que se denomina derechos humanos y que está a nivel internacional, el Estado argentino tiene la obligación de garantizarlo, de protegerlo y de respetarlo? ¿Dónde les parece que estará? ¿En qué ley nosotros lo tenemos? Como para decir, bueno, también hay una legitimidad a partir de una ley que es propia de nuestro Estado argentino. ¿En la Constitución Nacional, profe? Muy bien. Y en el texto, lo que leyeron en el texto, les decía en qué artículo de la Constitución Nacional uno puede encontrar esta validación, por decirlo de alguna forma, de estos derechos. En el artículo 75 decía, profe. Muy bien. Y en ese artículo 75, que es el inciso 22, dice, ¿no? Ustedes ahí en el cuadernillo ese que se llama así, ¿no? Introducción a los derechos humanos,
les da una gran cantidad de convenciones que están legitimados por nuestra Constitución. No sé si alguno lo leyeron a eso. ¿Alguno lo leyó? No es para que se lo estudien de memoria ni nada de eso, sino que es para saber que están ahí, ¿no? Sí. Creo que lo quería buscar acá en el cuadernillo para enunciarlo. Vieron que está como un cuadrito así, y está también interesante porque aparecen los años en que la Argentina adoptó esas declaraciones o convenciones, ¿no? O pacto, por así, ¿no? Entonces, lo leo así rápidamente. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año 1948, y en el caso también de nuestra América, hay un sistema interamericano, ¿no? Donde están las declaraciones americanas de derechos y deberes del hombre, que también fue en el año 1948. Después dice Convención para la Prevención y la Sanción de Delito de Genocidio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de genocidio? También en el año 48. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el año 1965. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que también están sustentados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el año 1966 uno, el otro en el 69. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 1966. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fíjense, en 1979, no tan lejano. La Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos y degradantes, 1984, es decir, después de la última dictadura militar, cuando en Argentina comenzaba el periodo democrático. En el 83 fue con el doctor Alfonsín. Convención sobre los Derechos del Niño, que está en el 1989. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, el 2003, y también sustentado por la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014, fíjense que está bastante cerca a nosotros, ¿no? Esta última convención. Entonces, todo eso está legitimado por la norma jurídica, que recuerdan que la clase pasada decíamos que es la ley de leyes, porque está por encima de todas las leyes, que es nuestra Constitución Nacional, y que se fueron incorporando, sobre todo algunos, en la última reforma, que fue en el año 1994. Entonces, todo esto son instrumentos jurídicos que en el caso concreto nuestro país tiene, y nosotros, los ciudadanos, tenemos como para, si el Estado no nos lo garantiza, podemos hacer las denuncias correspondientes. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, vamos al otro punto, que era el punto número 4, y que tenía que ver con, bueno, el papel del Estado en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Entonces, ahí en el texto ustedes tenían que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos. Volvemos de nuevo a eso que les he reiterado varias veces, la clase pasada y ahora, esto de que el Estado no nos otorga los derechos, sino que los tiene que respetar, proteger y garantizar. Eso nos tiene que garantizar el acceso a los mismos. Y fíjense que la palabra es obligación, ¿no? Es un imperativo, no es algo desiderativo, no es algo bueno que si el Estado desea, sino que es imperativo. Por lo tanto, está por encima del Estado, ¿no? Debe hacerlo. En relación al respetar, el texto le dice que tiene que ver con lo que suele llamar esas normas negativas. Es decir, que el Estado dice no, todo está enunciada con un no, por eso habla de normas negativas. Dice no impedir, por ejemplo, la educación.
no tolerar juicios que sean arbitrarios, ¿no? O decisiones arbitrarias, no torturar. Entonces, todo eso tiene que ver con la obligación al respeto a estos derechos humanos. En el segundo punto, el texto hace referencia a la obligación que tiene el Estado de proteger. Acá estarían las normas positivas, en la medida que tiene que construir las condiciones para poder acceder, para que los ciudadanos podamos acceder a esos derechos. Por lo tanto, implica una acción concreta del Estado, ¿no? Por eso dice, debe actuar y no abstenerse de hacerlo. Fíjense que acá también es importante porque muchas veces una violación de los derechos humanos puede ser por acción o también puede ser por omisión, es decir, porque el Estado no actúa o se abstiene de actuar. Entonces, cuando se omite una acción en el cual no permite que cualquier ciudadano pueda acceder a los derechos humanos, también está cometiendo el Estado una violación a los mismos. Entonces, el texto decía actuar y no abstenerse de hacerlo, ¿no? Para poder tener, ¿no? En forma efectiva, poder proteger en forma efectiva la calidad de vida de las personas. Realizar todas aquellas, o poner todas las condiciones para que la calidad de la vida de las personas puedan ser respetadas. Y va dando algunos ejemplos. Reglas equitativas al libre comercio, impedir la violencia contra niños, niñas y mujeres, crear mecanismos para que las fuerzas de seguridad no abusen de su autoridad. Esto es sumamente importante, este último, porque muchas veces la formación que han tenido las fuerzas de seguridad fue este exceso de autoridad, ¿no? Vieron que hay muchos casos por ahí que a lo mejor habrán escuchado. No sé si recuerdan ahora 2 o 3 años atrás de un policía que había perseguido a una persona que había delinquido, había cometido un robo y que ya estando de espalda y en el piso la mata. No sé si recuerdan el hecho. ¿Alguno recuerda el hecho ese? Sí, profe. Sí, profe, Chocobar puede ser que era. Exacto. No me acordaba la persona. Perdón, ¿fue en Argentina, no? Sí. No sabía. No sabía. No miro mucha tele. El hecho fue muy nombrado porque había, controversia en relación a eso, ¿no? Porque la gente, algunos decían, bueno, pero había delinquido y por lo tanto el policía tenía que realizar esa acción. Y por otro lado, había, por las cámaras, había pruebas de que usó en exceso su fuerza porque la persona que había cometido el delito estaba de espalda y estaba ya en el piso, por lo tanto ya tenía que llevarla al lugar correspondiente para que después se haga el juicio, etcétera, ¿no? Pero había muchas versiones controvertidas, y no sé si lo recuerdan a eso, ¿no? Las controversias que algunos decían, no, bueno, pero si es policía tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. Es decir, que la policía tiene que actuar dentro del marco de referencia de los derechos humanos. Y entonces, si bien una persona que comete un delito debe ser privada de su libertad, pero a su vez tiene derecho a un juicio. No es que el policía puede hacer justicia por manos propias, como se suele decir. Así que tiene que utilizar su fuerza, que sería su arma, dentro de un marco de referencia que son los derechos humanos. Carlos, estabas levantando la mano, no sé si fue sin querer o querías decir algo. Debe haber sido sin querer. No, perdón. Sí, ahí está.
era sin querer entonces. Pero bueno, este ejemplo les traía en la cuestión de esta cuestión de no utilizar la fuerza en exceso, ¿no? Como por ejemplo muchas veces la tortura, que en otros tiempos en nuestro país se usaba como mecanismos habituales de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, bueno, cuando tienen que hacer los cursos, etcétera, para la formación de las personas que ingresan a las Fuerzas Armadas, tienen que hacer un curso sobre los derechos humanos y tienen materias que tienen que ver con los derechos humanos que en otro tiempo no eran respetados. Y el último punto que aparece allí en el texto dice garantizar, el Estado, es decir, tiene la obligación de garantizar y el Estado, por lo tanto, debe tomar medidas para, como les decía anteriormente, las personas podamos acceder a todos los derechos humanos. Por ejemplo, garantizar el acceso a la educación. Ahí en el texto les decía que no necesariamente, vieron que hay estados como el nuestro, tienen la educación pública o la salud pública. Eso significa que hay un sustento del Estado desde el punto de vista económico para que todas las personas puedan acceder o a la salud o a la educación. En el texto le decía, no necesariamente tiene que ser pública la educación, pero que los estados la deben garantizar. En el caso de algunos estados, supónganse que no tengan educación pública, sino que toda la educación sea privada, el Estado debe tener algunos mecanismos para que las personas que no puedan pagar puedan acceder a dicha educación. No sé, sistema de becas, etc., ¿no? En el caso de nuestro país, como es pública, tenemos esos accesos que le permite a los ciudadanos poder acceder a los mismos. Por supuesto que también debe garantizarse otras cosas, ¿no? La alimentación, por ejemplo, ¿no? Porque si un chico va a la escuela pública, pero a su vez no ha podido alimentarse bien, indudablemente que tampoco va a poder aprender, ¿no? Por eso es que en algún momento en nuestro país se instrumentalizó los comedores, ¿no? Escolares, que ustedes si se ponen a pensar, no es una tarea de la educación, de los maestros, digamos, no es la tarea tener un comedor en la escuela, porque las instituciones educativas están para educar. En algún momento se instrumentalizó eso debido a que los chicos iban sin desayunar o sin merendar o sin almorzar. Entonces se instrumentalizó eso como algo que permitiera que los chicos pudieran alimentarse bien para poder aprender. Iba a ser transitorio, pero lamentablemente en nuestro país se quedó allí, ¿no? Porque lo ideal sería que los chicos pudieran tener todo el acceso a la alimentación en su familia e ir a la escuela y que la escuela se desempeñara en aquello que les es propio, que es la educación. Entonces debe garantizar, el Estado debe garantizar el acceso, como les decía, a todos estos derechos. Entonces, el otro punto que aparece es, y ahora les voy a preguntar a ustedes, ahí en el texto le hacía una diferencia entre lo que es la violación a los derechos humanos y lo que es un delito. Que es importante poder establecer cuál es la diferencia entre cuando decimos ha habido una violación a los derechos humanos o se ha cometido un delito en contra de. Lo que leyeron, ¿cómo les quedó la idea? A ver qué diferencia hay entre violación y delito. En la violación a los derechos humanos los realiza el Estado a través de sus funcionarios, digamos. Uh-huh. Y un delito lo realiza cualquier persona. Bien. O sea que un particular, teniendo en cuenta esto que muy bien expresaba Luciana, ahora les pregunto a todos. Un particular, cualquiera de nosotros, cuando transgrede algo, supónganse, o cualquiera de nosotros o una institución,
que no respeta alguno de los derechos humanos. ¿Estaría cometiendo una violación o un delito? Las dos cosas, profe. Un delito, me parece. Exactamente. Un delito. Supónganse, una profesora o un profesor que arbitrariamente no le permite a un alumno las condiciones para que pueda aprender. Cualquiera de esas que uno pueda pensar, ¿no? No le permite esas condiciones que deben estar en una clase para que los alumnos puedan aprender. Y supónganse que este alumno va y hace una denuncia, o alumna. ¿Qué estaría denunciando? ¿Un delito o una violación ante un derecho humano? Estamos hablando de una persona en particular, ¿no? Sí, Nadia. Hago una consulta, porque esto me dio para pensar en otra opción y quizá usted es la mejor que me la pueda responder. En el caso de la trata de la persona, se está cometiendo un delito y también una privación al derecho humano que sería, o sea, la libertad. En realidad, ¿Se lo puede juntar o es un delito o es, me pareció, por eso anteriormente había dicho las dos, no, porque pensé en eso. Es un delito. Es un delito. Aunque haya... Es un delito porque es un particular o un grupo de particulares que lo está cometiendo. ¿Cuándo podría darse la condición de que también fuese una violación de los derechos humanos? Podría darse el caso de que también fuese una violación. ¿Alguno lo puede decir? Porque ahí Marta, vi que ibas a habilitar el micrófono. Sí, cuando trabajas por elección por otra persona, un funcionario público. Exacto. Es decir, Vos podés ser un particular y trabajas para eso, que te dan la orden, la violación. Claro, por eso digo, en la trata de personas se tiende a la persona a secuestrar y a explotarla sexualmente y a privarla de su libertad. Por eso preguntaba si podían ser las dos cosas juntas en este caso. No. No. Bien. Vuelvo de nuevo a lo que decía. No sé, en el caso de que esa organización delictiva, porque generalmente es una organización, ¿no?, que realiza la trata de personas, si son denunciados van a ser juzgados por un delito. Ahora, como decía Marta, en el hipotético caso que esa organización tenga algún apoyo de funcionarios públicos, suponete que le paguen coima a la policía para que la policía haga, como se suele decir, la vista gorda y la parte donde secuestran, etcétera, la policía no se meta. Y es más, podríamos decir, no solo no se meta, sino que los proteja, porque estas cosas sabemos que ocurren lamentablemente, ¿no?, tanto con la trata como con el narcotráfico. Así que la policía recibe una coima y ¿vieron cuando se dice terreno liberado? Sí. Es decir que este terreno liberado no porque la policía no sepa, sino porque sabe y realiza determinadas condiciones para que el delito se desarrolle sin que las personas que delinquen tengan algún peligro, se podría decir, ¿no? Entonces ahí sí, porque hay un funcionario público que está siendo cómplices de esas acciones. Entonces en ese caso sí podríamos decir que son las dos cosas, es un delito y una violación. No sé si se ve la diferencia entre lo que preguntabas, Nadia. Sí, porque yo vi el caso de Marita Verón en un documental y se argumentaba y había muchas partes de entidades
públicas, o sea que nos tendrían que cuidar a nosotros, que estaban metidas en el tema de la trata de personas, de la prostitución y todo eso, por eso encajé todo en eso, y digo, es como que se juntaba todo. Así que bueno, me sacó la duda, gracias, Claro, profe. es decir que cuando se dan las dos condiciones, violación y delito, es porque hay alguna, en el texto lo decía, ¿no? Alguna complicidad, alguna conexión o se realiza bajo órdenes de agentes estatales. Cuando está, que por lo general, este tipo de delito que vos decías, Nadia, por lo general tiene alguna conexión con entidades públicas, porque si no es muy difícil que alguien pueda tener toda una organización como es la trata o narcotráfico sin estas conexiones. Después hay que probarlo, ¿no? Es decir, porque ante la ley siempre, si uno no tiene hechos probatorios, no, la cuestión, vieron que las pruebas, como se suele decir, indudablemente esto no avanza, ¿no? Hay que tener pruebas concretas, pero sabemos que determinados tipos de delitos, si no tienen una connivencia con agentes públicos, no se desplegarían del modo en que se despliegan, ¿no? Como una organización. Esto pasa en nuestro país como en otros países, ¿no? No es que en Argentina específicamente suceda solamente eso. Les quería mostrar, chicos, aparte, bueno, vos traías el ejemplo de Marita Verón, ¿no? Habías traído Nadia, pero le querías mostrar también un caso que fue muy, muy conocido, o a lo mejor ustedes alguna vez lo han escuchado, que es el caso de Walter Bulacio. ¿Alguno por ahí lo escuchó? Sí, profe. Si bien ya hace 30 años del caso, el año pasado se cumplieron 30 años de ese caso, porque fue en el año 1991. Fíjense que también estamos bastante cerca digo bastante cerca porque nosotros recuperamos la democracia en el año 1983 y hasta que se logró determinados cambios, formación de los agentes públicos, de las fuerzas públicas, etcétera, llevó mucho tiempo. Porque ustedes piensen que la formación implica ciertas concepciones que las personas tienen, ¿no? Y esas concepciones que las personas tienen no son fáciles de remover, ¿no? Entonces se formaba a los policías, a los militares, etcétera, en esto que decíamos, ¿no? No en la garantía de los derechos humanos, sino en esto de que todo estaba permitido porque la policía o los militares tenían como ciertas venias, se podría decir, para poder realizar estos delitos, ¿no? De estas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, este caso fue en el año 1991. Antes de ir a eso, que les paso un pequeño video donde hace una síntesis, les quería mostrar esto que veíamos, ¿no? Qué diferencia existe entre un delito y violación de los derechos humanos. Entonces, fíjense, dice, los delitos son creaciones del Estado, que todo lo que se figura como hecho delictivo tiene que ver con las normas que están dentro de un Estado determinado. Por eso puede ser que lo que es considerado delito, supónganse en el Estado argentino, en otro Estado puede no ser considerado un delito. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A lo mejor por ahí han visto algo que a lo mejor para nosotros no es un delito y sí para otros estados sí lo es. Se da mucho en los estados donde las diferencias entre el varón y la mujer sigue estando todavía. Profe, por ejemplo, en Arabia Saudita, la sexualidad es un delito. Exactamente. Ahí viste un ejemplo bien gráfico que ahora y ahora lo vamos sabiendo también debido al Mundial en Qatar, ¿no? Inclusive ya han salido normas que, por ejemplo, la bandera de la diversidad no va a poder ser desplegada porque va a ser considerado un delito. Ciertas manifestaciones de afecto
entre dos personas del mismo sexo va a ser considerado pública, ¿no? Va a ser considerado un delito. Así que, y piensen ustedes que en nuestro estado eso no es considerado un delito. Entonces este es un ejemplo, dice, los delitos son creaciones del Estado, puesto que están tipificados en las leyes, y los derechos humanos son atribuciones inherentes a la persona. Es decir, que los delitos son construcciones que hacen los estados, en cambio los derechos humanos son aquello que le pertenece al ser humano por el hecho de ser un humano. Los delitos son atribuibles a particulares, los derechos humanos son universales. Los delitos determinan culpabilidad, los derechos humanos establecen responsabilidad. Los delitos son imputables a particulares, la violación de los derechos humanos son imputables al Estado. Esto que decíamos recién, ¿no? La diferencia entre delito y violación. La acción penal en contra de los delitos prescribe, la acción en contra de una violación de los derechos humanos no prescribe. Los que cometen delitos son juzgados por los tribunales ordinarios nacionales y la violación de los derechos humanos pueden ser juzgados por tribunales internacionales. ¿Cuándo sucede eso? Es decir, cuando las personas, los ciudadanos pueden ir a un tribunal internacional, cuando el Estado, es decir, los tribunales nacionales no le permiten o no realizan las acciones necesarias para que se juzgue una determinada violación de los derechos humanos. Entonces, ante esa instancia se puede ir a tribunales internacionales. Entonces les quería mostrar, como les decía, el caso este de Walter Bulacio, para que podamos compartir y vean, porque se hizo todas las instancias esta que decíamos, ¿no? La última, y por qué es considerada una violación de los derechos humanos. Ahora me voy a acordar de cerrar mi micrófono, así se puede escuchar mejor. Esperen que estoy buscando el... Acá está. Voy a poner en YouTube, así se ve más grande. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Bueno, esperen que lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar. Ahí lo siguen viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Quería apagar el... Acá. Quiero apagar mi micrófono, así no se acopla. Si por ahí ustedes ven que no lo escuchan bien, escríbanme por el chat, porque ahora yo... ...26 de abril de 1991... el cuerpo joven y maltratado de un chico de 17 años...
agoniza en la cama del Sanatorio Mitre. Un par de días antes, un médico del Hospital Fernández le pregunta: ¿quién te pegó? El joven, que apenas puede hablar, responde: la yuta. El nombre es Walter Bulacio. Era fanático de San Lorenzo y su banda preferida era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. La noche del 19 de abril de 1991, Walter rodea el Estadio de Obras Sanitarias junto con algunos amigos del barrio. Esa noche tocan Los Redondos. Algunos de los chicos ya tienen entrada, otros no. Y Walter está entre los últimos. Justo cuando Walter y sus compañeros encuentran una entrada al predio, son interceptados por un desproporcionado operativo policial. La policía detiene a más de 100 personas, a las que lleva en diferentes micros rumbo a la comisaría 35. Para cuando llegan a la comisaría, solo 73 de los detenidos son registrados bajo diferentes excusas. El comisario Miguel Ángel Espósito, furioso por el caos, toma el bastón policial de uno de los subalternos y se desquita con el primero de los jóvenes al paso. A Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito. Lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. Para cuando Walter llega a la oscura celda que la policía ha destinado a los 11 menores presentes, tiembla por el shock y sufre los primeros mareos. Alguno de sus amigos deja en la pared una inscripción como testimonio de la larga noche que les espera. Hacia la madrugada, Walter comienza a sufrir vómitos. La policía obliga a uno de sus compañeros a limpiar el suelo, mientras Walter es revisado por una doctora, María Esmeralda Giacchino. Finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio. Sí. ¿Está comprobado? Tanto a través de la autopsia, la primera autopsia, porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo y no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto, como a través de las declaraciones del doctor Tardivo del Hospital Pirovano, que fue el primero que lo atendió a Walter, está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco. ¿Que pudieron causarle la muerte? Que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. El 26 de abril de 1991, una semana después de la detención, Walter muere. ¿Qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Y conozco muchos chicos que por el solo hecho de divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Que sean detenidos sin avisar a los padres o por el solo hecho de divertirse. Aprovecho en la marcha de Walter para pedir justicia.